Hoy en día estamos viviendo en una época de la instantaneidad. Queremos todo de forma inmediata. Todo es rápido hoy en día. Y aquellas cosas que demandan tiempo, paciencia, esperar, muchas veces no nos gusta, no nos agrada. No obstante, en la palabra de Dios, la palabra esperar, paciencia, aguardar, se repiten tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es más, aguardar en Dios, espera en Jehová, son frases, son consejos que constantemente se están dando en la Biblia. Dios es un Dios de paciencia. La paciencia debiera ser una virtud del cristiano para que el resultado sea tener esperanza y confianza en Cristo Jesús. ¿Y tú, eres paciente? Estudiemos juntos en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Esta semana, aguardar en el crisol. Mas el fruto del Espíritu es paciencia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto volver a verles a cada uno de ustedes, agradeciendo por supuesto la compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos contentos, estamos iniciando un nuevo capítulo, ya el número 11 de esta temporada. Nos estamos acercando a la recta final, probablemente a aquellas temáticas que vienen a resumir o vienen como a explicarnos cómo ocurre lo que la Biblia nos muestra en nuestra vida o cómo debiera ocurrir, cómo debiéramos actuar, cómo debiéramos afrontar las tribulaciones, las dificultades y, por supuesto, cuál debiera ser el resultado en nuestra vida de las pruebas, ya que estas son para nuestro bien, son para el fortalecimiento, para el crecimiento espiritual de cada uno de los hijos de Dios. Así que, bueno, esperamos que de aquí a estas últimas lecciones que vamos a tener las próximas semanas, tú puedas estar muy atento, con el corazón abierto, para recibir la influencia de nuestro Dios a través de su palabra y, por supuesto, tomar aquellas decisiones que nos ayuden en nuestra vida práctica, en el día a día y, por supuesto, por medio de la fe, abrazar aquella salvación, la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Pastor Joel Álvarez, gusto de volver a verle. No sé si darle la bienvenida, yo a usted, usted a mí, de vuelta claro, para retomar aquí con nuestros amigos. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gran desafío y a la vez también una linda bendición haber estado estas temporadas aquí trabajando específicamente con este crisol. Así es. Que se nos mostró. Como decíamos ahí en la introducción, ya estamos en las conclusiones, en las aplicaciones, en aquellos temas bíblicos, pero que es más fácil, es como una radiografía, un diagnóstico. Llega el momento en que tenemos que decir, sí, yo soy así, o decir, yo debiera ser así, yo debiera actuar así. Por lo tanto, es muy importante ver esta temática no solamente desde afuera, sino desde adentro, hacer un autoanálisis, una introspección con oración, con humildad, y si es necesario hacer cambios, qué interesante que la escuela sabática, que Lecciones de la Biblia no es solamente para aprender más, sino para tomar decisiones que son muy importantes en el tiempo que estamos viviendo. Así es. Y es maravilloso entender que no estamos caminando solos, que hay alguien que está al cuidado en cada momento, ya sea en la parte física como también en la parte mental, la parte espiritual, que es lo fundamental en este crecimiento cristiano.
Maravilloso entrar dentro del tema y esperar que Dios nos hable por medio de su palabra, que es lo que escudriña también y trabaja aquí el autor de la lección. Así es. Muchas veces, pastor, nos encontramos ahí en el camino hacia la ciudad. Nosotros estamos aquí a unos 12 kilómetros lejos de la ciudad. Nos encontramos y años atrás uno se demoraba 15, 20 minutos a la ciudad. Hoy en día, debido al crecimiento obvio que tiene la ciudad, de escuelas, semáforos, y muchas veces nos toca enfrentar los tacos, tráfico muy denso, y se pone a prueba nuestra paciencia. Pastor, ¿usted es una persona paciente? No responda todavía, tenga paciencia. ¿Usted es una persona paciente? Hoy en día que vivimos en un mundo tan rápido, tan instantáneo, ¿nos gusta esperar más aún aquellas cosas que hemos estado anhelando por mucho tiempo o nos han sido prometidos? Bueno, vamos a dar inicio a este capítulo, por supuesto, orando a nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de esperar, aguardar, de ser pacientes aún en medio de la prueba. Oremos a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por la oportunidad que tenemos nuevamente de abrir tu palabra, la cual trae un mensaje especial para el tiempo en el cual estamos viviendo, para poder cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, para cuidar nuestra familia y, por supuesto, nuestra relación con Cristo Jesús. Amén. Con consejos prácticos, pero que repercuten en nuestra vida espiritual, incluso en nuestra salvación. Acompáñanos, bendice a nuestros amigos donde quiera que estén, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y mi pastor, ¿es la paciencia un atributo, una virtud que está en su ADN ya? Bueno, yo creo que estamos todavía trabajando en eso. Llegar a la paciencia que tenía Jesús, semejante a Él, creo que es un trabajo de gran parte de la vida del cristiano. No es fácil detenerse una hora en un tráfico y mantener la tranquilidad y no buscar una alternativa que nos pueda perjudicar y perjudicar a otros. Pero el Señor nos ayuda a caminar en la adversidad y en los problemas. Nos permite que en esta situación podamos ir mejorando y avanzando en este crecimiento espiritual que el Señor espera que tengamos. Pero la Escritura nos enfatiza que este caminar no lo vamos a hacer solo. La presencia del Espíritu Santo, así como mencionamos en las otras lecciones anteriores, la presencia y la ayuda del Espíritu Santo es fundamental para mejorar el tema de nuestro carácter y lograr ser paciente. Hemos observado alguna experiencia de algunos patriarcas, profetas, que fueron en el cual el Señor trabajó duramente con el tema de la paciencia. Por ejemplo, nos acordamos de José, nos acordamos de Moisés, y cuando nos acordamos de Moisés, hay un animal que es uno de los más pacientes y que lo llevan al matadero o lo ataca un animal. Este animal no se defiende, que es la oveja, y que Moisés tuvo que familiarizarse con ese animalito, vivir en medio de ellos para lograr tener paciencia y no cometer errores que cometió anteriormente. Estamos hablando de casi 80 años, ¿no? 40 años primero en el desierto de Madián, Claro. Después 40 años con el pueblo hebreo. Claro. Estamos hablando, estaba pensando, pastor, vamos desde lo práctico a una pregunta bien interesante que tiene que repercutir también como en nuestra vida espiritual. Me refiero, yo no recuerdo las horas, sinceramente. A mí me encanta la cocina. La salsa boloñesa. Esta salsa que se le pone encima a los espaguetis. Claro. Pensemos que hay dos opciones. La verdadera forma de hacer la salsa boloñesa, tengo entendido que son horas de cocción, versus estos sachets
o frascos de vidrio Que donde venden. ya la salsa viene preparada y prácticamente hay que calentarla, ponerle algunos aderezos, condimentos y listo. 5 minutos versus tal vez 5 horas, 3, 5 horas. Claro. ¿De qué forma? Y vemos, el otro día conversábamos con mi esposa acerca de cómo era lavar la ropa antes. Oh, sí. Cuando uno tiene niños pequeños, es prácticamente todo el día estar lavando ropa, porque son una máquina de ensuciar ropa los niños, ¿no? Claro, claro que sí. Pero resulta que antiguamente era el día de lavar ropa, se juntaba porque era todo un proceso lento, cansador. Los microondas, o sea, cómo hoy en día el ser humano, tal vez por ir en el camino de la comodidad, nos ha traído un estilo de vida, una forma de pensamiento de lo rápido, de lo instantáneo. ¿Cómo eso, que es cómodo, que es tan propio del ser humano, independiente de la ciudad en que vivamos, cómo eso puede llegar a afectar nuestra comprensión del mensaje que vamos a estudiar hoy y, por ende, de mi relación con Dios? Claro. Usted mencionó el caso de Moisés, Abraham, Claro. 25 años, 40 años, esa paciencia que Dios permitía que sus hijos tuvieran. Y hoy en día ¿somos una generación dispuesta a ser paciente? Pareciera ser que, o todo pudiera ser lógico de que a medida que vamos adquiriendo mayores tecnologías, la vida se va haciendo como un poquito más fácil. Debiéramos haber experimentado el tema de la paciencia, pero así como tú mencionas, el confeccionar o el hacer una salsa que en casa que demoraría entre 3, 4 horas y otra que viene lista, la paciencia igual digamos, se prueba cuando te dicen que en 5 minutos está lista, pero tú quieres tenerla en 2 minutos o en un solo minuto. Entonces, la vida está llena de situaciones que nos prueban y que, claro, la tecnología podría ayudarnos en algo, pero a veces se torna mucho más complicado también para nosotros. Ahora, Moisés fue trabajado directamente con el tema de la paciencia, pero hay un profeta que no fue paciente y que es Elías. Esa experiencia ahí en el monte, cuando vino fuego del cielo, él esperó, él perseveró, tuvo paciencia, sabía que el Señor iba a responder. Pero después que terminó eso, arrancó y se escondió. ¿Por qué razón? Porque no esperó la respuesta del Señor y ante la persecución de una mujer, el hombre se escapó y se escondió en una cueva. Entonces, claro, ahí no esperó, no fue paciente a esperar lo que ya había observado con paciencia lo anterior. Bueno, hay naturalmente que las cosas que hemos mencionado de la vida diaria no significa que eso lo vamos a llevar a la vida espiritual. Pero es interesante, pastor, que en la Biblia encontramos varios textos donde se menciona que Dios es un Dios de paciencia, un Dios de esperar. ¿Cuán complicado es tergiversar primero la paciencia? Alguien podría decir que la paciencia de Dios es como la impasibilidad de Dios, o sea, que es alguien pasivo. Alguien podría decir, oye, la paciencia que tiene ese padre, esa madre, que no corrige a su hijo, no hace nada y el niño salta por encima de él. Y confundimos tal vez la paciencia. Cuando en la Biblia se menciona, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, verso 4, verso 5, se habla de un Dios de paciencia. ¿A qué se refiere? Pero ahora, ya vimos que para nosotros no necesariamente es una virtud o cualidad inherente en el ser humano. Claro. Pero sí es inherente en Dios. Entonces, ¿a qué se refiere que Dios es un Dios de paciencia? Dios sabe esperar. Dios entiende que la situación que nosotros estamos viviendo como cristianos en un mundo complicadísimo, donde continuamente tenemos que estar luchando para mantenernos cerca del Señor. El Señor entiende que la adversidad y la situación que estamos viviendo nosotros muchas veces nos hace cometer errores. Y Él espera que nosotros podamos, primero que nada,
todo lo que hemos aprendido, abocarlo a las Sagradas Escrituras para lograr esperar esas lindas promesas que el Señor tiene puestas ahí. Por ejemplo, tú mencionaste en Romanos, pero en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es, paciencia. O sea, la paciencia se refleja en nuestro actuar, en nuestro diario vivir. Podemos identificar a una persona que vive del fruto del Espíritu, que el Señor ha mejorado en él porque ha sido capaz de esperar la voluntad de Dios en su propia vida. Y lo veíamos durante las semanas anteriores. Hay personas que se desesperan porque no logran comprender a Dios por qué demora tanto en una respuesta ante la salud, por ejemplo, de una mamá que está en cama, ante la salud de una persona que a lo mejor el médico le dijo que le queda 3 meses de vida. Pero el Señor sabe y el Señor entiende y Él es el autor de la vida, no es el autor de la enfermedad. Y por lo tanto, si el médico dijo 3 meses, a lo mejor el Señor le regala 2 años más. Entonces, claro, nosotros a veces entramos a cuestionar los designios del Señor y produce en nosotros una desconformidad en la vida. Fíjese que el texto del verso 4 de Romanos 15 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, la paciencia no es el resultado del azar, ni tampoco es algo místico, claro, porque podemos ver culturas orientales. De niño siempre veía a los monjes Shaolin, ¿no? Que hasta hacen caricaturas, de que son capaces de estar en una posición sentados todo un día. Son capaces de, y ahí viene, ¿no? cultivar la paciencia. Pero para el cristiano no es un ejercicio mental, no es un ejercicio corporal, como el yoga, la meditación trascendental, etc. Acá es clara la Biblia, dice, a fin de que a través de las Escrituras se vaya cultivando la paciencia. Claro. Es decir, mi relación personal con Cristo a través de las Escrituras debieran repercutir en una paciencia que nos va a ayudar, ya vamos a conectarla con el crisol, con las pruebas, pero que incluso se nota en la vida práctica, ¿no? Claro, fíjate que ahí cuando está hablando ahí Pablo y está haciendo referencia a la paciencia, bien podría decirse, por ejemplo, la resistencia o la perseverancia del cristiano. Resistir. Paciencia es sinónimo de resistir ante las pruebas, ante el dolor, ante la incertidumbre, ante las situaciones que podamos estar pasando como cristianos. El cristiano y el verdadero cristiano lo podemos observar con aquel que ante la adversidad o el sufrimiento es una persona que resiste, persevera y refleja ante nosotros una tranquilidad. O sea, el hombre está sufriendo, la mujer está sufriendo. Oye, pero lo encuentro de una forma tan paciente, tan tranquila, porque confía en lo que Dios puede hacer de resolución en su vida. Sabes que, bueno, yo lo he repetido varias veces. Tuve la oportunidad de estar en una de las catacumbas de San Calixto en Roma, en donde a mí me impactaron los dibujos que estaban ahí puestos en las murallas, ahí debajo de la tierra, en donde los cristianos se reunían, bajaba al descanso un ser querido por haber sido castigado, haber sido, porque le entregaron a lo mejor los restos de sus familiares en los coliseos romanos atacados por animales, etc. Y sepultados, tomados los restos de ellos y sepultados en esos lugares, en donde ellos podían dibujaban a Jesús con un corderito que simbolizaba el cristiano en los brazos de Jesús. O sea, algo que les ayudara a ellos a comprender que ante la adversidad había un Dios amoroso que estaba dispuesto a suplir, a tranquilizar y a secar las lágrimas que producía el tema del dolor, el tema de la persecución, el ser separado de sus trabajos, ser separado de sus familiares, ser atacados o atacarlo
injuriándolos a ellos, diciendo falsedades, porque bastaba con que un ciudadano romano se quejara y dijera, estos están cantando acá, los acusaban, inmediatamente iban, se metían los soldados y los sacaban de ahí. Si no necesariamente era porque predicaban, ellos cantaban fervorosamente y eso muchas veces producía molestia y se los perseguía. Entonces, he ahí aprender a confiar como lo hicieron ellos. Y no estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de gran cantidad de cristianos que sufrieron esperando pacientemente que el Señor pudiese venir a buscarlo. Así es. Cuán importante es para que podamos enfrentar aquellos crisoles, aquellas tribulaciones, la paciencia, la resistencia, pero en Cristo Jesús. Hacemos un alto y nosotros seguimos aquí en Lecciones de la Biblia comentando este interesante tema. Ya estamos de regreso aquí en nuestro segundo bloque y antes de volver a la temática, queremos saludar a algunos amigos que durante toda esta temporada nuevamente no solamente nos han mandado sus mensajes, sus saludos, sino también, y muy importante para nosotros, nos han escrito sus pedidos de oración. Por ejemplo, tenemos a nuestra amiga Blanca Isabel Medina. Ella nos escribe desde los Estados Unidos, especialmente el estado de Carolina del Norte. Un lindo mensaje, así que muchas gracias. Ella dice, oren por mí, ya que tengo varios problemas de salud. Por supuesto, Blanca Isabel, vamos a estar orando por ti. También desde México, Edith Trejo nos escribe, nos envía mensaje a través de nuestras redes sociales. Si usted está a través de la TV Nuevo Tiempo, puede hacerlo también a través de nuestro correo electrónico que está apareciendo en este momento en pantalla. Si lo hace a través de las redes sociales, como es YouTube, Facebook, también nos puede escribir en los comentarios. Un saludo también a Maura Montaño. Ella también nos pide oración. Están los nombres de las personas, su familia, por conversión, por salud espiritual. Por supuesto también, Maura, vamos a estar orando por ti. Ella también nos ve desde México y aquí lo estamos viendo en vivo y en directo, sus saludos. Así que si en este momento usted también nos está sintonizando, escríbanos para saber desde dónde nos está sintonizando. Leticia Guevara también dice de Morelos, México. Leticia Guevara, muchas gracias por acompañarnos. Desde Perú también Blanca Reyes, muchas gracias, amiga Blanca, que nos está saludando desde Perú, ¿ya? Lima. Esa es la localidad para ser más exacto. Y así, Yolanda Cerrillo, Rosa María Figueroa, nos escribe nuestra amiga Rosa desde Japón. Muchas gracias también, Rosa. Qué maravilloso, ¿no? Desde el otro lado del mundo poder saludarte y saber que estás en compañía de Nuevo Tiempo. Maritza Castro también. Estamos orando por aquellos jóvenes que tú nos pediste, ¿ya? Y que nuestros amigos también pueden leer esos pedidos y juntos, como familia de Nuevo Tiempo, poder orar los unos por los otros. Marisela Chávez, Hugo Arias, Juanita Lillo, que siempre también nos está escribiendo desde Santiago de Chile. Y así serían muchos minutos para poder leer todos sus comentarios en pantalla, pero ciertamente que lo estamos haciendo día tras día, semana tras semana, capítulo tras capítulo, aquí en Lecciones de la Biblia. Así que muchas gracias y continúe enviando sus mensajes, sus saludos y cuéntenos desde dónde nos están sintonizando. Pastor, esperar, esfuerzo, confianza, prueba, resultado, esperanza. Ya lo decía Romanos, pero también dos salmos, el Salmo 27 y el 37, que invitamos a nuestros amigos que con calma en sus casas, muy temprano de mañana o antes de acostarse, puedan leer todo el capítulo o el Salmo 27 y el 37. Y habla de estos principios, ¿no? Esperar, esfuerzo, confianza, prueba, esperanza. Pueden haber otras ideas también que nuestros amigos pueden esbozar. ¿Cuán diferente, pastor, es anhelar o esperar pacientemente cosas que anhelamos o a aquel que tiene las cosas que anhelamos? Es distinto
cuando nosotros queremos, por ejemplo, un nuevo trabajo, una oración respondida, etcétera, estamos enfocados en esos elementos que pueden ser materiales, que pueden ser situaciones. Es distinto cuando nos concentramos en aquel que es capaz de permitir y hacer que lo material suceda. Tenemos dos caminos para ejercer nuestra paciencia. Cuán importante es no perder de vista a aquel que es capaz de hacer aquello que anhelamos. Claro, sabes que el autor de la lección dice una frase bien interesante, yo la recalco, dice, no eches mano de lo que Dios aún no te dio. Uh-huh. A veces somos impacientes y queremos solucionar las cosas como nosotros creemos que pueden y que podrían hacernos bien. Yo le preguntaba eso a mi padre cuando yo era muy pequeño. Yo le decía, pero ¿por qué el Señor no responde, papá, al tiro cuando nosotros queremos que esto se solucione luego? Porque dentro de las conversaciones íntimas, familiares, surgían dificultades y muchas veces necesitábamos algo y no lo podíamos tener por la razón de que faltaba la situación económica o a lo mejor había que hacer otros trámites, etcétera, pero no llegaba cuando nosotros sí lo queríamos para ahora. Entonces decía, ¿por qué hay que esperar? ¿Por qué el Señor no responde de manera inmediata? Y alguna de las frases que yo recuerdo que se me dijo es, mira, Dios siempre responde. A veces te dice no, y es una respuesta. A veces te dice no. Otras veces te dice sí, e inmediatamente te entrega lo que tú crees y en la voluntad de Dios es tu misma voluntad. Por lo tanto, el Señor dice, estamos concordando en eso, por lo tanto, aquí está. Pero otras veces el Señor dice, mira, espera un poco. Esto no puede darse como tú quisieras, porque puede producir esto, esta y esta otra situación. Ahora, claro, no vamos a escuchar la voz directa de Dios diciéndole al oído, mira, lo que yo estoy mencionando, no, esto no va a ser, o espera un poco, o esto sí va a ser. No lo vamos a escuchar así. Pero para eso está la Sagrada Escritura, que nos permiten darnos cuenta cuándo el Señor puede responder sí una oración o un pedido de un hijo que necesita que el Señor pueda responder. Ahora, en las vicisitudes de la vida y en los problemas de la vida, queremos que las cosas se hagan como nosotros verdaderamente quisiéramos. Y como decía el autor, no eches mano de lo que Dios aún no te dio. ¿Por qué? Porque cuando echamos mano, lo echamos a perder. Dios siempre tiene el tiempo oportuno. La pregunta es, ¿qué es el tiempo oportuno de Dios? ¿Es necesariamente lo que nosotros estamos esperando? Otra declaración también que me gustó del material que usted menciona, pastor, es la diferencia no la hace el tiempo que debemos esperar, sino la actitud con la cual esperamos. Y hay muchos pasajes en la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, de algunos ejemplos de personas que, pudiendo haber resuelto la situación por sus propias manos, tuvieron que esperar. Sí. Y la actitud de humildad marca la diferencia. Muchas veces nos enfocamos, pastor, en que el beneficio es en aquello que anhelamos, pero esperar tiene muchos beneficios. Es como que hoy en día tenemos que decir, wow, verdad, no me había dado cuenta, no me había percatado, pero esperar trae muchos beneficios. Aquí, por ejemplo, en nuestro material, al menos unos 6. Esperar nos ayuda a reorientar nuestra atención. Claro. Alejarnos de las cosas, lo material, para volvernos a Dios. Esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. Lo que usted mencionaba, si están o no en coherencia con la voluntad de Dios. Claro. La espera abre la puerta del desarrollo de fortaleza espiritual, claro, de mi relación con Cristo. La espera permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas del cuadro completo, es decir, después ver la situación de una forma distinta y encontrar más sentido, incluso a situaciones negativas que estemos viviendo. Es posible que nunca sepamos la razón por la que tenemos que esperar. Por ende, aprendemos, y esta es la que más me gustó, a vivir por fe.
que es una de las características de los hijos de Dios del tiempo final. Claro que sí. El tiempo de Dios es muy diferente al tiempo humano. Nosotros somos temporales, nosotros tenemos un comienzo y tenemos un fin. Dios ha existido siempre. Por lo tanto, para Él el tema del tiempo no es un problema. El problema lo hacemos nosotros. Nosotros somos los que sufrimos por el tema del tiempo, por la premura. Queremos que esto sea ahora y ahora ya. En cambio, el Señor no, el Señor sabe. Ahora, nosotros podemos comprender e incluso podemos cuestionar muchas experiencias bíblicas que nosotros, en la cual observamos, por ejemplo, la de un profeta, la de un sacerdote o de alguna experiencia bíblica en donde podemos ver el comienzo y el final de la persona. Y cuando lo vemos en el transcurso de la historia de esta persona, nosotros decimos, pero este personaje bíblico debiera haber esperado si Dios ya tenía la solución, porque nosotros conocemos la historia completa. Ujú. De la misma manera, el Señor conoce nuestra historia de manera completa. Somos un libro abierto, escrito ya, y el Señor conoce y sabe que en esa circunstancia y en ese mismo tiempo, el Señor no va a querer responder, va a esperar un poquitito, porque se necesitan que otras cosas más se vayan agregando a mi vida. Y como decíamos anteriormente, esto nos ayuda a mejorar nuestro carácter. Si estar dentro del crisol de la vida nos permite a nosotros poder sacar todas esas escorias y esos problemas que tenemos para que el Señor haga de nosotros un diamante, poder decirlo así, oro puro, que podamos ser un reflejo del trabajo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pastor, antes de pasar a algunos ejemplos prácticos que la lección nos desafía a considerar, y probablemente lo veamos en el último bloque, ¿cuán importante es que en el proceso de la espera, de la paciencia, dediquemos tiempo a mirar a Dios? Y yo quiero dejar planteado 3 atributos divinos para que usted nos pueda desarrollar ahí y nos pueda explicar a nuestros amigos cuán importante es no perder el concepto de un Dios omnisapiente, de la presciencia de Dios, o sea, que todo lo conoce de antemano, no solamente todo lo sabe también de antemano, y también la soberanía de Dios. Cuando estamos pacientemente esperando en Jehová, pero estamos mirando a un Dios que todo lo sabe, que sabe, como usted mencionaba, ¿no?, la historia de antemano, pero a la vez es un Dios soberano. ¿Cómo eso debiera repercutir también en nuestra forma, en nuestra actitud de esperar pacientemente en medio de las pruebas? Cuando hablamos de un Dios soberano, es un Dios todopoderoso, es un Dios que está al control de la naturaleza, el control de todo lo que nosotros podemos ver. Cuando nosotros nos fijamos hacia allá arriba, hacia las constelaciones. Por ejemplo, no sé si viste una noticia de uno de los telescopios puestos en el universo desde Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos muy orgullosamente mostró algunas fotos sobre eso, en donde se lograba ver el cielo con varias constelaciones. Entonces, los científicos, claro, se impactan ante maravilla, diciendo, bueno, algunos ateos, bueno, el caos ha logrado hacer de esto una maravilla. Claro. Pero nosotros los cristianos lo miramos con los ojos de la fe y con lo que hemos aprendido, que Dios es el que gobierna el universo, que Dios es el que puso aquellas constelaciones, aquellos soles. Fíjate que yo miraba algunos planetas en donde hay 2 puestas de sol. Si la puesta de sol de nuestro sol que tenemos nosotros, nos permite sentirnos bien, alegres, felices cuando vemos bajar el sol o cuando vemos en la mañana aparecer el sol, con esa maravilla. Imagínate 2 puestas de sol. Qué romántico. Pero Dios es soberano de todo. Dios lo ha puesto no solamente para mostrar a los demás que Él es un Dios todopoderoso, que Dios gobierna las leyes de este universo, pero a la vez también nos permite a nosotros deleitarnos de lo que Él también se alegra por crear estas cosas tan maravillosas.
Parte tal vez de esos atributos que son divinos. Podemos ver, estaba pensando en Daniel capítulo 2, ¿no? Esa declaración que Dios está al control a través de esta secuencia histórica. Y esta declaración que dice Dios pone y quita reyes. Está hablando de soberanos, pero en el fondo Él es el soberano, máximo, supremo. Pero que a la vez no está diciendo que Dios antojadizamente, o sea, Dios es omnipotente. ¿Será que su omnipotencia le permite hacer las cosas de forma arbitrarias? ¿O ahí es donde viene también que Dios permite para que a través del libre albedrío el ser humano decida ser paciente y esperar en Jehová? Para obtener resultados, para obtener beneficios en su vida práctica, pero también que repercutan en su salvación. Y tener el concepto de un Dios con presciencia, que lo sabe todo de antemano. Muchos ocupan esto para cuestionar a Dios. Y si Dios sabía, ¿por qué no hizo algo? Claro, ¿por qué no lo evitó? Claro. Obviamente no vamos a desarrollar eso porque atentaría, ¿no?, contra el libre albedrío del ser humano. Pero veamos el vaso medio lleno, ¿no? El otro concepto es que yo puedo estar en paz a pesar de la tribulación. ¿Por qué? Porque mi Dios ya sabe cuál es el desenlace de mi situación. Claro. Usted mencionaba allí algo práctico que suele suceder mucho, ¿no? Cuando un médico dice solamente 3 meses, un cáncer, solamente 3 meses de vida. Indudablemente viene la angustia, la desesperanza. Pero el solo hecho de pensar que Dios ya sabe cuál es el desenlace y que está al control y que me va a permitir o disfrutar o vivir esos 3 meses como... Es raro decirlo, Claro. como un regalo, como para poder estar. ¿Cuántas personas no tienen la oportunidad de despedirse de sus seres queridos? O sea, el cristiano no es una persona insensible ante el dolor, sino que lo vive, lo afronta, lo ve de una forma distinta. De una forma porque diferente. primero vemos a Dios que en sus atributos es un Dios soberano, un Dios que conoce el resultado de la prueba o el desenlace de la prueba. Y es un Dios omnipotente, todopoderoso, que puede hacer milagros para revertir aquello que estamos viviendo. Claro, sabes que Cristo podría haber utilizado esos atributos divinos que tú mencionas, el conocimiento, por ejemplo, de saber cómo iba a terminar o cómo se iba a desarrollar la primera era cristiana, o cuál iba a ser el trabajo o la muerte de cada uno de los discípulos. Y el Señor podría haberles dicho y haberles contado qué iba a suceder de cada uno de ellos, pero en algunas ocasiones lo habló en parábola, en otras trató de alguna forma de dar luz para que pudiesen entender que Dios estaba al control de la vida y que Él quería salvar a la mayor cantidad de las personas, pero no estaban en condiciones de soportar esa experiencia si Dios los hubiese revelado de manera clara. Ahora, hay un ejemplo muy, muy grande, bíblico, que es el monte de la transfiguración. Ahí el Señor se llevó a 3 que iban a tener la oportunidad de ver la gloria de Dios ahí en la presencia y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras se manifestaba el poder de Dios y estaba Elías, porque ellos fueron capaces de ver a Elías, a Moisés al lado de Cristo, dialogando, Pedro no soportó el estar en silencio, sino que fue y habló. Y en ese mismo momento el Padre Celestial habla y dice, a Él hay que oír, a Cristo, a mi Hijo hay que oír. En otras palabras, diciéndole a Pedro, Pedro, ¿por qué hablas en un momento en el cual se puede revelar la voluntad de Dios? Y la autora Elena de White dice que en base a esa experiencia, si Pedro hubiese mantenido el silencio, muchas cosas que quería revelar el Señor hubiesen estado escritas en la Escritura, pero que gracias, entre comillas, a la intervención de Pedro se estropeó. Cuando nosotros muchas veces queremos meter mano al plan y a la voluntad de Dios, solemos estropear lo que el Señor nos quiere muchas veces revelar. Así es. Muy bien, pastor. Vamos a hacer un alto, pero antes recordar
tienes que estar muy atento si tienes algún amigo, algún familiar o tú mismo. Si estás aprendiendo de Dios, Escuela Bíblica tiene un regalo para ti. Tú lo puedes pedir a través de los números, a través de los correos que van a aparecer justo en este alto que vamos a hacer en este momento. Ya regresamos. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Ya estamos de regreso estudiando este tema bien interesante que tal vez nos identifica, ¿no? Somos pacientes. La verdad que en la vida práctica es probable que nos cueste ser pacientes, pero en la vida espiritual estamos viendo de qué forma la paciencia trae enormes beneficios para nuestra vida, incluso hasta va a repercutir como consecuencia en nuestra vida práctica. Pastor, hay algunos ejemplos, ¿no? Cuando vemos que en el primer libro de Samuel, capítulo 16, el profeta Samuel va y unge a un jovencito David. Y el ungimiento tenía que ver con una elección divina para que él sea el rey de Israel. Yo creo que la ansiedad, imagínense la promesa, ¿no? Tú serás el ungido de Dios, o he venido a ungirte, dice el profeta, Claro. porque tú serás el futuro rey de Israel. Hasta el capítulo 26, 27, cuando David en Hebrón es llevado y es coronado, pasan aproximadamente 7 años. ¿Cómo es esperar algo que sabemos que fue prometido, pero que 7 años se hacen eternos? Imagínense el pobre David queriendo pronto tal vez ser rey, pronto, entre comillas, pero vemos que él tuvo un proceso de maduración, ¿no? Vemos que va, enfrenta al filisteo, vemos distintos aspectos en el transcurso de estos años y supo esperar. Sí, bueno, David era un pastor de ovejas, conocía la paciencia, una virtud importante que la adquirió primero. Esa experiencia le permitió a David primero ser paciente porque las ovejas no se agitan. Ellas caminan al ritmo de ellas. Tener fortaleza porque era capaz de enfrentar animales que querían comerse las ovejas, atacar las ovejas. Cuando se le explica y se le dice y se lo elige a él como el futuro rey, habiendo un rey ahí, muchas de esas virtudes que él aprendió en su casa, donde sus padres inculcaron estos frutos, por decir frutos del Espíritu en él, le permitió esperar con tranquilidad a tal punto en donde él podría haber usado la fuerza y haber adelantado el plan de Dios habiendo matado a Saúl. Uh-huh. Pero no lo hizo, primero porque consideraba a Saúl un ungido. Un ungido. No levantó la mano sobre él. Es interesante, perdón, pastor, cuando el que acompañaba, ¿no? Estaban durmiendo ahí, ellos están como en un monte, sí. Y el que acompañaba a David le dice, él es tu enemigo, él te quiere matar, él ha venido a matarte, esta es tu oportunidad. Incluso ellos, Ellen White dice que Dios había hecho caer un sueño profundo para que nadie despertara. Claro. Ningún guardia, nadie. Él toma la lanza, toma el cántaro de agua de Saúl
como evidencia de que pudiendo haberlo matado, no lo hizo. Y ese es un argumento muy, muy fuerte de que cómo interpretar las palabras de este acompañante de David, cómo interpretar nosotros las situaciones. Porque alguien podría decir, oye, él es el enemigo, y si no despertó es porque Dios te está dando la oportunidad con su propia lanza darle muerte. Incluso el acompañante le dice, no lo hagas tú, yo lo puedo hacer por ti. Claro. Ahora, la tremenda diferencia entre Saúl y David. David fue ungido también, recibiendo la presencia del Espíritu Santo para dirigirlo en su vida y en lo que iba a hacer después más adelante. En cambio, Saúl, habiendo sido ungido, desechó la presencia del Espíritu Santo y permitió que los demonios controlaran su vida. O sea, aquí hay una gran diferencia, podríamos decir, bien extrema de cómo puede llegar el hombre, ya sea acercándose a Dios de todo corazón, siendo un fiel testimonio del amor de Dios, y otro, ser un hombre corrupto, un hombre que no quiere la presencia de Dios y que solo desea en su vida hacer daño. Ahora, las lanzas, la forma en la cual atacaba a Saúl cuando David tocaba el arpa ante él, nos explican ese espíritu diabólico de querer hacer siempre el daño, hacer daño hacia aquellos que nos hacen el bien. Interesante, pastor, un gran paréntesis, ¿no? Usted menciona a Saúl, era un ungido, pero que había desechado el Espíritu Santo, pero aún así David lo respetaba. Claro. Hoy en día también, ¿no? Los ungidos de Dios, los diáconos, los ancianos, los pastores son ungidos de Dios. No son perfectos, no somos perfectos, pero la actitud de David es interesante, ¿no? Que todos nos incluimos, ¿no? Los pastores, todos debiéramos, la iglesia, tener la misma noción, la misma actitud que, sí, tuvo David, ¿no? No solamente esperar para su propio bien, su propio desenlace, sino también desear el bien, en este caso para Saúl. A David lo buscaban para matarlo, lo mismo que a Elías. Sí. La diferencia que Elías, cuando recibe esa noticia, tiene miedo. ¿Cómo el miedo atenta a la paciencia, el esperar? ¿No? Usted algo ya nos mencionó ahí el caso de Elías, pero ¿de qué forma el miedo es como que disuelve la fe? Es como que disuelve la paciencia, el esperar, el resistir, quedarse en el lugar, quedarse allí y él huye. Y era como que todo lo que Dios había permitido se deshizo porque el profeta de Dios termina huyendo. Claro, sabes que Dios puede hacer tremendos milagros en la vida de una persona. Y Elías era un hombre real, con dificultades, con problemas, como también con éxito en la vida espiritual. O sea, eso nos explica a nosotros que el ser humano y el cristiano tiene vaivenes y que nosotros debemos muchas veces considerar y también interpretar nuestra vida, que no necesariamente o no siempre nosotros debemos estar en el nivel máximo de la vida espiritual. O sea, va a llegar el momento en que cualquier situación o acontecimiento en nuestra historia puede llevarnos a un tema de un fracaso. Es por eso que nosotros encontramos aquí en la Escritura la experiencia no solamente de Elías, sino que de muchos otros que fueron grandes hombres, pero que también tuvieron sus deficiencias y cayeron. Ahora, el tema de Elías, claro, nos produce muchas veces una situación de, pero un profeta, mire, le tuvo miedo a una mujer y se fue a esconder allá y pidió al Señor, Señor, sácame de la tierra, Señor, ráeme de acá, porque no puedo concebir esto. Bueno, nos enseña de que Elías, así como estuvo bien en la vida espiritual, un buen relacionamiento con Dios, Dios hizo milagros maravillosos en la vida de él, también puede llegar a caer en un fracaso. Interesante, ¿no? No sé si algún médico en el área psiquiátrica, psicológica, podría aseverar de que Elías, un gran hombre, victorioso en el Monte Carmelo, padecía también alguna patología, claro, que más de alguno puede padecer, y no significa falta de fe. Significa que así como el cuerpo, la mente también, pero no significa ausencia de fe.
Claro ¿no? que sí. Pastor, ya nos quedan muy poquitos minutos. No te impacientes, consejos que dice el salmista en el Salmo 37. Encomienda a Jehová tu camino. Guarda silencio ante Jehová. Bien interesante, ¿no? Un Sí, tema, muchos temas que no alcanzamos a tocar, sí, pero guarda silencio ante Jehová. Deja la ira y desecha el enojo. Y todo esto se resume en el verso 4 cuando dice, deleítate entonces en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. claro, O como consecuencia a Él, lo que tú anhelas se te concederá. claro. Tus pedidos serán respondidos, tus oraciones serán respondidas. Pero los requisitos son: no te impacientes, encomienda a Jehová tu camino, guarda silencio ante Jehová, deja la ira, desecha el enojo, deleítate, y una vez que te deleites, el Señor te concederá los deseos de tu corazón. Pastor, nos quedan poquitos minutos para tener un oportuno llamado, una invitación, para tomar decisiones importantes, especialmente en esto que va desde nuestra vida práctica hasta las decisiones espirituales que podamos tomar. Claro. Bueno, esta lección de esta semana ha sido importante en nuestra vida porque nos permite, primero que nada, observar que muchos escritores bíblicos tuvieron paciencia y que otros también se impacientaron y querían de alguna manera tener los resultados ahí, en el momento, en el instante. Fueron hombres y mujeres igual que nosotros, con sufrimiento, con dolor, como también con éxitos espirituales. El Señor te está llamando y el Señor te llama para que puedas acercarte a Él y en las peticiones de tu corazón, así como dice el texto bíblico, puedas decirle: Señor, ayúdame a solucionar este problema. Señor, ayúdame a avanzar en esta dificultad. Si tienes algún familiar enfermo, si estás pasando por un problema económico, si a lo mejor hay situaciones familiares que continuamente están atacando la felicidad que podríamos tener nosotros como cristianos. El Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo quiero orar, quiero pedirle al Señor que nos dé la posibilidad de tener fe para esperar la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Mi amoroso Padre, gracias te damos por esta linda oportunidad de haber comprendido que en estos grandes hombres bíblicos también hubieron fracasos, porque podemos de esa manera también entender de que la vida y este mundo muchas veces nos quiere estropear esta linda relación que nosotros queremos tener con Jesús. Señor, ayúdanos en los problemas a verte y a mirarte. Que en la niebla, Señor, a lo mejor en la oscuridad y en el dolor que estemos pasando, tú puedas manifestarte y puedas darnos la tranquilidad de que si esperamos, todas las cosas nos van a venir a bien. Bendice a mis amigos, bendice a la iglesia, bendice a sus dirigentes y permítenos ser luz y testimonio donde quiera que estemos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Gracias a ti. Nos vemos ahí en nuestro penúltimo capítulo ya de esta temporada. Y por supuesto, queridos amigos, muchas gracias por haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde permanecer en la programación de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos reencontramos en nuestro próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.